Muchos fueron los años de Isaac, y grande su descendencia, y en todo fue fiel Dios. Grande fue también la descendencia de Esaú, su hijo, y mayor aún la de Jacob. Pero dentro de su casa no todo era paz. Entre sus hijos comenzaban a crecer sentimientos que no serían fáciles de contener, y lo que estaba por suceder marcaría el curso de toda su descendencia. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Y le respondieron: «¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?» Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos». Y él respondió: «Heme aquí». Y le dijo: «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó: «¿Qué buscas?» José respondió: «Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió: «Ya se han ido de aquí. Les oí decir: vamos a Dotán». Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: «No lo matemos». Y les dijo: «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él». Esto decía para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos que traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo: «El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron la túnica de José, y degollaron un cabrito, y tiñeron la túnica con la sangre,
y la enviaron a su padre diciendo: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mientras José había sido llevado a Egipto, lejos de su padre y de sus hermanos, otro suceso tenía lugar entre los hijos de Jacob, un hecho que marcaría el curso de la descendencia de Judá. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita llamado Hira, y vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa. La tomó por mujer y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Pero sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo». Porque decía: «No sea que muera él también como sus hermanos». Y Tamar se fue, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a Timnat a trasquilar sus ovejas, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no le era dada por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: «Déjame ahora llegarme a ti», pues no sabía que era su nuera. Y ella respondió: «¿Qué me darás por llegarte a mí?». Él dijo: «Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras». Y ella dijo: «Dame una prenda hasta que lo envíes». Entonces Judá dijo: «¿Qué prenda te daré?». Y ella respondió: «Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano». Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego ella se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí, y se vistió los vestidos de su viudez. Después Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita, para que recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: «¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino?». Y ellos dijeron: «Aquí no ha estado ramera alguna». Entonces él volvió a Judá y dijo: «No la he hallado». Y también los hombres del lugar dijeron que allí no había estado ramera. Y Judá dijo: «Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste». Aconteció que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá, diciendo: «Tamar tu nuera ha fornicado, y está encinta». Entonces Judá dijo: «Sacadla, y sea quemada». Pero cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: «Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta». Y dijo también: «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón
y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Con estas palabras, Judá reconocía que no había cumplido con darle a Tamar descendencia por medio de su hijo, como correspondía, y al ver sus propias prendas, comprendió lo ocurrido y quedó en evidencia su falta, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: Duerme conmigo. Mas él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, no la escuchaba para acostarse al lado de ella, ni para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos, y huyó, y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. Y puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero del rey delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia los encargó a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión,
tuvieron un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Y vino José a ellos por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y les preguntó: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y éste dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Pero tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon junto a las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas flacas y de mal aspecto devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a prisión a mí y al jefe de los panaderos. Y ambos tuvimos un sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y él nos interpretó nuestros sueños, declarando a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, mudó sus vestidos, y vino ante Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.
Entonces Faraón contó a José sus sueños: las vacas gordas y hermosas que subían del río, las vacas flacas y feas que las devoraban, las espigas llenas y las espigas marchitas abatidas por el viento solano. Y respondió José: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas 7 años. Y las 7 vacas flacas y las espigas marchitas serán 7 años de hambre. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Mas tras ellos vendrán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra, y el hambre consumirá el país. Y el suceder el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y guárdenla para los años del hambre, y el país no perecerá. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaban delante de él: «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y José reunió alimento en las ciudades, guardando trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el hambre. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando el hambre se extendió por toda la tierra, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón dijo a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque el hambre había crecido en todos los países. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y añadió: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Vinieron pues los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo. Y llegaron sus hermanos, y se inclinaron a él rostro a tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, diciendo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: No, Señor nuestro, tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: No,
para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos dijeron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros para que lo traiga, y vosotros quedad presos. Así serán probadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y José se apartó de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolvieran el dinero de cada uno, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y partieron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio su dinero en la boca del costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y cuando llegaron a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre. Entonces aquel varón nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y llevad alimento para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Entonces Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Mas Jacob dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que habían traído de Egipto, les dijo Jacob: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pero Judá respondió: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Mas si no le envías, no descenderemos. Entonces Israel dijo: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que nos diría:
«Haced venir a vuestro hermano». Entonces Judá dijo a Israel su padre: «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre». Entonces Israel respondió: «Pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad también doble cantidad de dinero, y llevad con vosotros el dinero devuelto en los costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y volved a aquel varón». Y añadió: «Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Entonces aquellos hombres tomaron el presente, el doble dinero y a Benjamín, y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: «Lleva a esos hombres a casa, y degüella una res y prepárala, pues comerán conmigo al mediodía». Entonces aquellos hombres tuvieron temor al ser llevados a casa de José, y decían entre sí: «Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos». Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada, diciendo: «Ay, señor nuestro, nosotros descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que al llegar al mesón, abrimos nuestros costales, y hallamos el dinero de cada uno en la boca de su costal, en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. También hemos traído otro dinero para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en los costales». Y él respondió: «Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Y sacó a Simeón a ellos. Luego el mayordomo llevó a los hombres a casa de José, les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente para cuando José viniera al mediodía, porque habían oído que allí comerían pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces José les preguntó cómo estaban, y dijo: «Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía?» Y ellos respondieron: «Bien va tu siervo nuestro padre, aún vive». Y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces José alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: «¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis?» Y añadió: «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, y lloró allí. Después lavó su rostro, salió y se contuvo, y dijo: «Poned pan». Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para ellos. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose unos a otros. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: «Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en el costal del menor, con el dinero de su trigo». Y el mayordomo hizo como José dijo. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Mas cuando aún no se habían alejado de la ciudad, José dijo a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres,
y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y cuando los alcanzó, les habló conforme a estas palabras. Ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él respondió: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el suyo. Y el mayordomo buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces Judá respondió: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Pero José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Entonces dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y tú dijiste: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando volvimos a tu siervo nuestro padre, le contamos las palabras de mi señor. Después nuestro padre nos dijo: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, solamente iremos si nuestro hermano menor va con nosotros. Entonces tu siervo nuestro padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Porque tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró a gran voz, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre?
Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José les dijo: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. Y añadió: He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. Yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y José hizo conforme a la orden de Faraón, y dio carros a sus hermanos, y víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, mas a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió asnos cargados de lo mejor de Egipto, y trigo, pan y provisiones para el camino. Y despidió a sus hermanos, y cuando partían, les dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dijeron: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Entonces ellos le contaron todas las palabras de José, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo Israel: Basta, José mi hijo vive todavía. Iré, y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, diciendo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo Dios: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se levantó de Beerseba, y los hijos de Israel tomaron a su padre, a sus mujeres y a sus niños en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos. Toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos fueron los hijos de Israel que entraron en Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. También Benjamín, hijo de Raquel, junto con toda la descendencia nacida de ellos. Y José ya estaba en Egipto, y le habían nacido allí 2 hijos.
Manasés y Efraín. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí, para que avisara a José antes de llegar a Gosén. Y cuando llegaron a la tierra de Gosén, José unció su carro y fue a recibir a Israel su padre. Y al verle, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives». Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: «Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores y ganaderos, y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían». Y añadió: «Cuando Faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y también nuestros padres. Porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas, y así podréis habitar en la tierra de Gosén». Vino José y lo hizo saber a Faraón, diciendo: «Mi padre y mis hermanos, con sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén». Y tomó José a 5 de sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón les preguntó: «¿Cuál es vuestro oficio?». Y ellos respondieron: «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Y dijeron además: «Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Te rogamos, por tanto, que permitas habitar a tus siervos en la tierra de Gosén». Entonces Faraón habló a José: «Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra hazlos habitar. Habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado». También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Entonces Faraón dijo a Jacob: «¿Cuántos son los días de los años de tu vida?». Y Jacob respondió: «Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación». Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Gosén, como mandó Faraón. Y José alimentaba a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Y el hambre era muy grave en toda la tierra. Desfallecían Egipto y Canaán a causa del hambre. Entonces José recogió todo el dinero de Egipto y de Canaán por los alimentos que compraban, y lo llevó a la casa de Faraón. Y cuando se acabó el dinero, vinieron los egipcios a José diciendo: «Danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti?». Y José respondió: «Dad vuestros ganados, y os daré alimentos por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero». Y trajeron sus ganados a José, y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, y los sustentó aquel año. Y acabado aquel año, volvieron el segundo año y dijeron: «Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos». Entonces José compró para Faraón toda la tierra de Egipto, porque el hambre se agravó sobre ellos. Y dijo José al pueblo: «He aquí os he comprado hoy para Faraón, a vosotros y a vuestra tierra. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra, y de los frutos daréis el quinto a Faraón. Las 4 partes restantes serán vuestras para sembrar y para sustento de vuestras familias». Y ellos respondieron: «La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón». Así José lo estableció por ley sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto de la producción,
excepto la tierra de los sacerdotes, que no pasó a ser de Faraón. Y habitó Israel en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron todos los días de su vida 147 años. Y llegando el tiempo de morir, llamó Jacob a José su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que hagas conmigo misericordia y verdad. No me entierres en Egipto, sino que cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. Entonces Jacob dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Entonces José tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y fue a ver a Jacob. Y avisaron a Israel diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y añadió: Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniera acá, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y recordó también Jacob a Raquel diciendo: Cuando venía de Padán Aram, murió Raquel en el camino de Efrata, y allí la sepulté. Entonces Israel vio a los hijos de José y preguntó: ¿Quiénes son estos? Y José respondió: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Mas los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, y no podía ver bien. Entonces los hizo acercarse, y los besó, y abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José tomó a ambos hijos, y los presentó delante de su padre, a Manasés hacia la derecha de Israel, y a Efraín hacia la izquierda. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera sobre la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre Efraín, le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla. Y dijo José: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Después dijo Israel a José: He aquí yo muero, mas Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y añadió: Y yo te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Entonces comenzó a hablar sobre cada uno de ellos. A Rubén, su primogénito, le dijo: Tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y en poder. Mas, impetuoso como las aguas,
no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre y te envileciste. Y acerca de Simeón y Leví dijo: armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Pero a Judá le habló con palabras de honra y grandeza. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y habló también sobre Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser y Neftalí, declarando sobre cada uno aquello que habría de venir sobre sus descendientes. Mas cuando llegó a José, sus palabras fueron abundantes y llenas de bendición. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y añadió: el Dios omnipotente te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y del abismo que está abajo. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y de Benjamín dijo: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todas estas fueron las palabras que Israel habló sobre sus hijos, y así bendijo a cada uno conforme a su bendición. Después les mandó diciendo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela, en la tierra de Canaán. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, a Isaac y a Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. Y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies sobre la cama, y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a Israel. Y los médicos embalsamaron a Jacob, y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón por mí. Mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permitidme pues ir ahora y sepultar a mi padre, y volveré. Y Faraón respondió: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, los ancianos de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Y subieron también carros y gente de a caballo. Y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo duelo por su padre durante 7 días. Y viendo los moradores de aquella tierra el llanto, dijeron: grande es este llanto de los egipcios. Por eso fue llamado aquel lugar Abel Mizraim. Y llevaron sus hijos a Jacob a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham para heredad de sepultura. Después volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Pero viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle: tu padre mandó antes de morir, diciendo: ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Y José lloró mientras hablaban. Entonces vinieron también sus hermanos, y postrándose delante de él, dijeron:
Henos aquí por siervos tuyos. Pero José le respondió: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. Y añadió: Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Manasés fueron criados sobre sus rodillas. Y dijo José a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina Génesis, la historia de la creación, de los patriarcas, de las promesas y de los caminos de Dios entre los hombres. Desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta Jacob, desde la túnica ensangrentada de José hasta el poder de Egipto. Dios permaneció fiel en cada generación. Y aunque el libro termina en tierra extranjera, la promesa seguía viva. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no había abandonado a su pueblo, y el tiempo de su visitación habría de llegar.